Auditorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Miembro de la familia de Dios, somos tú y yo como individuos, un miembro de la familia de Dios, del cuerpo místico del Señor, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo he tenido la bendición de nacer en la familia de Dios, perteneciendo al lugar santísimo del templo de Dios. Yo he tenido la bendición de nacer en la familia de Dios, perteneciendo al lugar santísimo del templo de Dios. Así que ya no sois extranjeros, ni tampoco advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y coherederos con el Señor, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo he tenido la bendición de nacer en la familia de Dios, perteneciendo al lugar santísimo del templo de Dios. Yo he tenido la bendición de nacer en la familia de Dios, perteneciendo al lugar santísimo del templo de Dios. Yo he tenido la bendición de nacer en la familia de Dios, perteneciendo al lugar santísimo del templo de Dios. Yo he tenido la bendición de nacer en la familia de Dios, perteneciendo al lugar santísimo del templo de Dios. Amén. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Hemos estado viendo la restauración de los hijos y de Dios a la vida eterna, de donde cayó el ser humano en el huerto del Edén. Pero el ser humano, los hijos y hijas de Dios, serán restaurados a la vida eterna nuevamente con un cuerpo eterno. Para eso se requiere
el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, siendo restaurado a la raza humana nuevamente. Eso es lo que Cristo hace en Apocalipsis capítulo 5. Toma el libro de la diestra del que está sentado en el trono, luego lo abre en el cielo y luego desciende a la tierra en Apocalipsis capítulo 10 y lo trae a su iglesia, representada en Juan el apóstol, en el cual está representado también el ángel del Señor Jesucristo. Y el libro que nadie podía tomar, abrir y leer en el cielo, ni siquiera mirarlo, excepto el Señor Jesucristo. Ahora viene y lo trae a la tierra, se lo entrega a un hombre y después le dice que se lo coma. ¿Cómo podemos entender este misterio? Vean ustedes, Apocalipsis capítulo 10. Versos 8 en adelante dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Y él me dijo: E ele disse-me: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. El que se come este librito, Aquele que come esse livro, luego tiene el ministerio a seguir tem o ministério de traer el mensaje profético de levar a mensagem profética sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego en Apocalipsis capítulo 11 Apocalipse capítulo 11, encontramos los ministerios ministério de los 2 olivos duas oliveiras que vienen que vêm para profetizar. para profetizar. Dice así, capítulo 11, verso 13 en adelante: Verso 3 em diante. y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês los ministerios de los 2 olivos y 2 candeleros, que son los ministerios de Moisés y Elías. Entonces tienen el mensaje profético para poder traer las profecías correspondientes al tiempo final. Esos ministerios de Moisés y Elías estarán manifestados en la tierra en el día postrero. ¿Cómo estarán manifestados? Veamos cómo estará manifestado el ministerio de Elías, porque en esta ocasión, y por consiguiente, el ministerio de Moisés estará manifestado en la misma forma. Le preguntan al precursor de la segunda venida de Cristo, y la pregunta número 11, en el libro de los sellos en español, página 399, con relación al Elías que le predicará al pueblo hebreo. Le preguntan: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab?
¿O será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? será o espírito de Elias em outro homem? La contestación fue: A resposta foi: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. ungido com esse espírito. ¿Un hombre de qué tiempo? Homem de que tempo? De este tiempo. Deste tempo. Del tiempo de la restauración Restauração de todas las cosas. de todas as coisas. Porque allá cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, Lá quando Elias já tinha subido e encontrou Eliseu com os filhos dos profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. repousou sobre Eliseu. Es que Eliseo obró igual a Elías. Operou igual a Elias. Vean ustedes, Elías abrió el Jordán Elias abriu o Jordão con el manto y cruzó al otro lado con Eliseo. Después, cuando Elías fue arrebatado en un carro de fuego o platillo volador, el manto de Elías cayó, Eliseo lo tomó, y Eliseo había pedido una doble porción del espíritu de Elías para que viniera sobre él, y le sería concedida su petición si veía a Elías cuando fuera arrebatado al cielo. Y lo vio. Por lo tanto, vino una doble porción sobre Eliseo, se paró frente al Jordán con el manto de Elías, lo dobló, hirió las aguas del Jordán y se abrieron también. Obró en la misma forma. Abrió el Jordán como lo había hecho el profeta Elías. Una evidencia de que había descendido sobre Eliseo el ministerio de Elías por segunda ocasión en una doble porción. Ahora miren ustedes, el ministerio de Elías en su cuarta ocasión estuvo abriendo los sellos. Abrió el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto con la palabra, con el Espíritu de Dios, el Verbo, la palabra manifestada en carne humana, en él abrió esos sellos. Y ahora se fue Elías en su cuarta manifestación. Su velo de carne ha dormido, murió su velo de carne, pero él está en el paraíso. Pero el ministerio de Elías está prometido para venir por quinta vez, y eso será un hombre ungido con ese espíritu, un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. Y ese hombre ungido con ese espíritu tomará la palabra, porque vendrá en él el verbo, la palabra manifestada en carne humana, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, el cual estuvo abriendo 6 sellos, y ahora viene por quinta vez el ministerio de Elías y abrirá el séptimo sello. Ahora, en este tiempo final, así como Elías abrió el Jordán, Elías en su cuarta manifestación abrió 6 sellos. Elías en su segunda manifestación, de regreso, abrió el Jordán de nuevo con el manto de Elías. Y los hijos de los profetas dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Y Elías, el ministerio de Elías, viniendo por quinta vez, estará abriendo el séptimo sello. Y los escogidos de Dios dirán: el espíritu de Elías ha reposado sobre ese hombre de este tiempo final. Y ese hombre, por consiguiente, es el ángel del Señor Jesucristo, el profeta de la dispensación del reino. Y ahora podemos ver que en la apertura del séptimo sello, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la venida del Hijo del Hombre con los ministerios de Moisés y Elías manifestados en un hombre de este tiempo, tendremos la bendición de Dios para todos los hijos de Dios, para la restauración de todos los hijos de Dios a la vida eterna. Tendremos la apertura del séptimo sello, y el séptimo sello es el ángel que era diferente a los demás. Ese es el ángel que tiene el séptimo sello, y la venida de ese ángel manifestado en carne humana en un hombre de este tiempo, que es el ángel del Señor Jesucristo,
Es el misterio del séptimo sello. Y Él estará revelando, abriendo ese misterio del séptimo sello, abriendo el misterio de su venida en carne humana, en un hombre de este tiempo, en el ángel del Señor Jesucristo. Ese es el hombre de este tiempo final, en donde estará el ministerio de Elías por quinta ocasión manifestado, y el ministerio de Moisés por segunda ocasión manifestado, y el ministerio de Jesús por segunda ocasión manifestado. Eso será el verbo, la palabra encarnada en un hombre. Eso será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. La venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, de Jesucristo en Espíritu Santo, viniendo en carne humana en un hombre de este tiempo, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, manifestando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús en un hombre de este tiempo. Dijo el precursor de la segunda venida de Cristo en la página 256 del libro de los sellos. Y cuando nuestro Señor Jesucristo venga, cuando nuestro Señor venga, ¿qué será? Vamos a ver lo que será. Página 256 del libro de los sellos en español dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Lo mismo que será la venida de Elías en su quinta manifestación. Es la palabra de Dios encarnada en un hombre, manifestando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Por eso, en la página 369 tenemos la palabra también encarnada. Dice, hablando de los ministerios de Moisés y Elías, dice: ahora fijémonos en los últimos dos versos de Apocalipsis 16, o de Apocalipsis 6. O sea, lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente. O sea, se rieron de la palabra vindicada en carne humana, que estaba predicando, dando a conocer todas estas cosas. Esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros, oscurecerán el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes que los escondan de la palabra de la cual antes se habían burlado, porque ahora la podían ver que venía. Decían: escondednos de la ira del Cordero, Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada. Es la palabra encarnada, el verbo encarnado en un hombre de este tiempo, manifestando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Ellos se habían mofado grandemente de sus profetas, pero ahora había venido la palabra encarnada. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron. Ya era demasiado de tarde. O sea, ya el Cordero había salido del trono de intercesión en el cielo y ya no había sangre del Cordero de Dios en el trono de intercesión o trono o asiento de misericordia en el cielo, en el lugar santísimo del templo que está en el cielo. Por lo tanto, ya no había oportunidad para los que querían arrepentirse, porque ya la puerta estaba cerrada y ya no había sangre para interceder por ellos en el cielo. Tenían que atenerse a las consecuencias del juicio divino. Y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. ¿Habían oído todo esto? Ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas estas cosas.
Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, o sea, habían profetizado, pero lo habían rechazado. Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. ¿Cuándo es que la misericordia de Dios está manifestada por última vez? En la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, manifestando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, antes de que el Cordero salga del trono de intercesión en el cielo. Después que salga, ya no hay oportunidad para arrepentimiento. Se tienen que atener a las consecuencias de los juicios divinos de la gran tribulación. Y cuando uno desprecia la misericordia, lo único que le queda es el juicio. Todavía estamos en una etapa en donde hay misericordia para todos los que viven en la tierra y los hijos e hijas de Dios, los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, en el libro de los 7 sellos. Al escuchar la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, reciben a Cristo como su Salvador en este tiempo final, y así obtienen misericordia. Cristo hace intercesión por los últimos escogidos que está llamando en la edad de la piedra angular, y cuando entre el último terminará su obra en el cielo, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio o asiento de misericordia en el cielo. Y luego sale del trono de intercesión, hace su reclamo, y los muertos en Cristo resucitan en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y de ahí en adelante ya no hay más misericordia para ninguna persona. Tendrán que atenerse al juicio divino de la gran tribulación. Pero los escogidos han obtenido la misericordia de Dios y obtienen la restauración a un cuerpo eterno, con vida eterna, para ir a la cena de la boda del Cordero en el cielo. Esto es para los hijos e hijas de Dios que en el tiempo final estarán escuchando la gran voz de trompeta, la voz de Cristo, la voz de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y revelándonos el misterio de su venida, el misterio de la venida del ángel que era diferente a los demás, manifestándose en carne humana, en su ángel mensajero, y operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, a través de ese velo de carne llamado el ángel de Jesucristo, el cual viene como el instrumento de Cristo, a través del cual son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, para la restauración de todos los hijos e hijas de Dios en este tiempo final. Y así, la restauración de todas las cosas se hace efectiva para los hijos e hijas de Dios en este tiempo final, para ser restaurados a la vida eterna con un cuerpo eterno y glorificado, y ser así a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso el título de propiedad en este tiempo final viene en la manifestación del séptimo sello para los escogidos de Dios. Este es el tiempo en que el séptimo sello está siendo manifestado. El contenido del séptimo sello se está materializando en este tiempo final. Y con esa manifestación del séptimo sello, los escogidos de Dios están recibiendo el título de propiedad. Están recibiendo y comiendo del árbol de la vida en este día postrero, para obtener vida eterna en el cuerpo también, recibiendo una transformación en este tiempo final. Nosotros los que vivimos y los muertos en Cristo, recibiendo un cuerpo eterno, resucitando en un cuerpo eterno. Si alguno de los nuestros se va, o sea, muere su cuerpo físico, no hay ningún problema para él. Regresará en un cuerpo jovencito
y eterno, incorruptible, inmortal, aparecerá a nosotros y dará testimonio de que ya la resurrección ha sucedido. Y nosotros, cuando los veamos a ellos, seremos transformados. Los que permanezcamos vivos en este cuerpo mortal hasta la resurrección de los muertos en Cristo, seremos transformados. Esa es la promesa para todos nosotros en el programa divino del séptimo sello y la restauración de todas las cosas. Estamos comiendo del árbol de la vida al estar recibiendo su palabra, la palabra de Cristo, la palabra de vida eterna. Estamos comiendo el libro de los 7 sellos, así como el ángel del Señor Jesucristo se lo come en este tiempo final, como lo hizo Juan el apóstol, así también el ángel de Jesucristo lo hace en este tiempo, y todos los escogidos de Dios, a medida que es dado a conocer el misterio del séptimo sello a todos nosotros. Juan el apóstol representó a la iglesia de Jesucristo, pasando por sus diferentes etapas hasta llegar a la etapa de este día postrero. Y él fue transportado al día del Señor, o sea, al séptimo milenio, y escuchó todas estas cosas y vio los símbolos de todas estas cosas que estarían sucediendo en este tiempo final. O sea, que él nos vio representados a nosotros en los símbolos correspondientes al tiempo final y a los escogidos de Dios que estarían bajo el séptimo sello. O sea, que él vio todo el programa divino pasando por Asia Menor, Europa, Norteamérica y la América Latina y el Caribe. Para ese tiempo es que comemos el título de propiedad, el libro de los 7 sellos. ¿Para qué? Para poder obtener nuestra adopción, la restauración nuestra a la vida eterna con un cuerpo eterno y glorificado, y ser así a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es restaurado primeramente el título de propiedad, el libro de los 7 sellos a todos nosotros. El libro de los 7 sellos abierto a nosotros para ser restaurados. Es restaurado primero el título de propiedad. Es restaurado el árbol de la vida, y su fruto es la palabra. Es la palabra contenida en ese libro de los 7 sellos. Al comer esa palabra, estamos comiendo el libro de los 7 sellos, y por consiguiente estamos comiendo el fruto del árbol de la vida que estuvo en el huerto del Edén. El árbol de la vida en el huerto del Edén es Cristo. Y para el ser humano poder comer de ese árbol de la vida, tenía que hacerse carne primeramente. Y para el día postrero, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis, que es Cristo, la palabra, el verbo, se hace carne y nos da del fruto de su palabra. Nos da la revelación del libro de los sellos. Nos da la revelación del séptimo sello, y así comemos ese libro para ser restaurados a la vida eterna con un cuerpo eterno en este tiempo final, en el misterio del séptimo sello y la restauración de todas las cosas. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. San Mateo 24:14. Hemos escuchado al Dr. William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo.
Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.